¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Latidos de Simio, un espacio para los libros, la literatura, donde, nos atrevemos a hacer reseñas, comentarios, intentos de análisis, siempre desde la perspectiva de un lector, de ningún tipo de, nos creemos expertos, ni académicos, ni ningún tipo de presunción al respecto, simplemente conversamos, es lo que yo veo, perdón, en este canal, que es conversar sobre la literatura, sobre los libros. Y bueno, aquí estamos nuevamente para hablar de un nuevo libro y de un autor que, bueno, ¿quién no conoce si eres de México a Juan Villoro? ¿Te gusta o no su literatura o su obra? Ya es otra, es punto y aparte, pero creo que Juan Villoro de alguna manera es un referente dentro de las letras mexicanas y de las letras a nivel de los hispanohablantes, ¿no? Y bueno, ¿quién no ha leído su obra o cuando menos de oídas si tiene alguna referencia? Es un escritor, para mí es un escritor sin límites. ¿Por qué? Porque él escribe crónica, escribe cuento, novela, teatro y otra cosa importante, es un gran conversador, es un gran, no sé si llamarlo conferencista, ¿no? Pero bueno, tú lo escuchas y aprendes mucho de su forma de expresar y todo el conocimiento que tiene acerca de la cultura, la literatura, un poco de ciencia y cómo lo va abordando. Y bueno, recuerdo que la primera vez que leí a Juan Villoro, ya tiene algunos años, no sé si tendrá más de 10 o 15, no recuerdo exactamente, con un librito verdecito que ya no tengo, que se llamaba Piscinas, era un libro chiquitito, delgadito, donde venían algunos cuentos. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar de este libro que se llama Examen Extraordinario de Juan Villoro, que es desde el Fondo de Cultura Económica, dentro de la colección popular y digamos que una especie de colaboración con Almadía, que es una de las editoriales donde publica Juan Villoro. Bueno, este librito que es de cuentos, son 14 cuentos, salió en 2020 y tiene una primera reimpresión del 2022. Y bueno, es desde el 2022, un conjunto de cuentos muy, muy interesantes, muy entretenidos, cuentos que de alguna manera, lejos de lo que te puedan gustar o no, bueno, a mí me encantan, eh, tiene una característica, sobre todo para los que quieren escribir y se quieren dedicar a escribir cuentos o narrativa. Bueno, creo que libros como este, de alguna manera te enseñan, ¿no? Cómo escribir un buen cuento. La estructura, la forma, el tono, eh, los recursos que te va enseñando Juan Villoro en su obra, que aquí de alguna manera explora y explota todos sus recursos creativos para dejar una obra extraordinaria y de excelente calidad. Hablo como fan tal vez, que lo estoy alabando un poco, pero bueno, cuando te gusta un autor, bueno, solo vas a hablar bien y aparte, bueno, cuestiones de su vida privada no me voy a meter, no conozco, ¿no? Estoy hablando de su obra y bueno, aquí lo que me gusta es que los temas no se limitan, busca que el lector se encuentre con historias múltiples y bueno, este librito muy interesante de Juan Villoro, Examen Extraordinario. Ya sabemos que Juan Villoro es un escritor galardonado, ya aquí en el canal había hecho previamente un video acerca de este libro infantil, que es El libro salvaje, un libro que yo leí de verdad, no esperaba mucho, dije literatura infantil, no leo mucho literatura infantil, pero me encantó, de verdad, este libro me encantó. Tengas la edad que tengas, creo que debes leer este libro. Es muy bueno. Y bueno, más allá de esto, que no, tal vez no diga mucho de Juan Villoro, porque bueno, si lo lees sabe de lo que estoy hablando. Grandes cuentos, por ejemplo, aquí viene, hay uno que me encanta, el de mariachi, el primerito de mariachi me encanta. Buenísimo, un mariachi que se descubre, o más bien que es homosexual dentro de la cultura machista mexicana y esconde ciertas cuestiones muy personales. Buenísimo cuento. Viene el día en que fui normal, muy bueno. El crepúsculo maya, Coyote, La casa pierde, Amigos mexicanos, etcétera. Bueno, muchos buenos cuentos que vienen aquí en esta, digamos, compilación llamada Examen Extraordinario. Y bueno,
Lejos de esto, también quiero contar brevemente la experiencia que tuve de conocer a Juan Villoro. Conocí a Juan Villoro, lo saludé, me tomé una foto o algunas fotos y me autografió 3 libros, ¿no? Por cierto, un agradecimiento de antemano al colegio que me invitó y que me hizo parte de esa experiencia. Él llegaba por un libro de literatura infantil, ¿no? El hámster del presidente. Y bueno, yo quise ver la manera de poder estar ahí, porque fue un evento no muy amplio, sino para ese lugar en específico, esa institución educativa. Y bueno, ahí estuve. Muy interesante la experiencia de conocerlo. Eh, ¿Por qué? Porque estaba rodeado de niños y verlo convivir con los niños, uno se imagina, uno se imagina a los escritores galardonados como a veces inalcanzables o que son soberbios, ¿no? Que se suben a un ladrillo y te ven por debajo del hombro. No, Juan Villoro, lejos de la adulación, vi cómo interactuaba con los niños le enseñaron unos dibujos, ¿no? En el programa que estaba ahí pasando en la escuela, ¿no? Y él se bajaba, se salía de la mesa de presidium, les tomaba fotos a lo que proyectaban en la pantalla, ¿no? Él quería también guardarlo como una experiencia y eso me pareció eh, interesante, una maravilla de alguna manera, ¿no? Me sorprendió gratamente, ¿no? De que un escritor todavía se dé el tiempo para disfrutar estos momentos. Muy, muy interesante. Y bueno, hubo firma de libros, ahí me formé, no tuve ningún privilegio ni nada, yo me formé, ahí estaban los niños, yo también me formé como niño, ¿no? Emocionado porque vas a conocer no sé, a uno de tus artistas favoritos y bueno, me firmó mis libros, los 3 libros que llevé, me los firmó, ¿no? Eh, Se sorprendió un poco cuando le enseñé, que un adulto le enseñaba el libro salvaje, ¿no? Me puso que, que para mí, que atrapó esta aventura que se quería escapar. Con gran afecto, Juan Villoro. Una maravilla que Juan Villoro firmara mis libros. Quizá firmen muchos libros en sus diferentes estadías por el país y por otros países, bueno, pero bueno, para uno es una experiencia inolvidable, particular, esa experiencia de conocerlo y sobre todo algo muy importante y que quiero resaltar es la humildad de Juan Villoro, lo sumamente humano, valga la expresión, más humano, de humildad, de acercamiento a sus lectores, chicos y grandes, ¿no? Porque yo me acerqué, tomé la foto, le decía maestro si podía tomar una foto, me dijo claro que sí, y se dio un momento en que yo, voy a poner alguna fotito por acá, se dio un momento en que ya quedamos ahí frente a frente, le pedí algunas preguntas y él me preguntó, ¿tú también escribes? Y esa pregunta fue de que fue un momento culminante para mi tal vez insignificante existencia, ¿no? Dentro de la literatura. Me preguntó si yo escribía, le dije que, bueno, intentaba, que antes que todo le dije, mientras firmaba mis libros, me preguntó si yo era maestro o que hablamos un poco de literatura, y yo le dije que más que nada, y retomé las palabras de Rodrigo Fresán, estas palabras no son mías, que yo soy un lector que escribe. Yo soy un lector que escribe, que intenta crear algo, se quedó mirándome así como que, ok, que esa respuesta como que lo sorprendió un poco y luego ya me preguntó si yo escribía, le dije que tenía una reseña, que estaba escribiendo algunos intentos de hacer mis libros, unas conversaciones aquí en corto y bueno, esa parte no sé si lo hizo por diplomacia o por verdadero interés, para mí bastó y me demostró el alto nivel de humildad y de grado de persona que es Juan Villoro, también como escritor y como persona, valga la expresión, ¿no? Porque no tenía por qué hacerlo, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que le encanta hablar de libros, le encanta hablar de literatura, hablar de creación con cualquier persona, ¿no? Sobre todo en ese recinto, obviamente, donde se habló de eso, y eso me pareció maravilloso y fundamental para mi existencia. Y bueno, para mí también sirvió, y para muchos creo, una lección de humildad, sobre todo una lección de humildad para aquellos escritores, poetas,
¿no? Que se sienten elevados, superiores por tener 2 o 3 libros publicados, de libros que posible nadie lee, ¿no? Perdón por decirlo, pero así son las cosas y no estoy mintiendo, ¿no? Juan Villoro me enseñó y puede enseñar a muchos una lección de humildad. Un escritor galardonado, leído en muchos lados, sale en televisión, le hacen entrevistas y todavía te preguntas si escribes, ¿no? Una experiencia maravillosa, ¿no? Una lección de humildad. Y otra cosa que hablaba con un amigo, que es novelista chiapaneco, estaba platicando de que él logró el sueño, Juan Villoro logró el sueño que es vivir de la literatura, ¿no? Y bueno, eso es algo que no tiene parangón, no tiene ninguna forma de comparación con otra cosa, sobre todo los que nos dedicamos o los que queremos dedicarnos a los libros. Y bueno, eso fue lo que quería compartir con ustedes, este libro y mi experiencia de conocer a Juan Villoro. Digamos que cuando tú entiendes la literatura, te das cuenta que la literatura se vuelve la vida misma, porque de alguna manera también te sana, te salva, te transforma. La literatura, los buenos libros, te salvan y necesitamos también libros que nos alejen de la soberbia. Y también Villoro me enseñó que un escritor grande tiene genialidad y humildad para acercarse a los lectores sin ningún tipo de pretensión, sin ningún grado de soberbia. Y libros como este te demuestran que es un gran escritor, un gran relator de historias, contador de historias, ¿no? Y que aparte tiene humildad y se puede acercar, y tú te puedes acercar, una persona sumamente accesible, de verdad, sumamente accesible. Y bueno, gracias por ver el video. Les recomiendo ampliamente este libro, en particular si te gustan los cuentos, Examen Extraordinario, publicado por el Fondo de Cultura Económica y Almadía. Y bueno, mi vida en cuanto a la literatura, a partir de ese día de que conocí a Juan Villoro, cambió por completo, de verdad. Y le agradezco a la vida, a la literatura y también a los que hicieron posible que yo estuviera presente en ese evento. De verdad, valió mucho para mí, que quiero convertirme también en un lector que escribe y que salgan algún día sus libros y que tengan 1, 2, 10 lectores. No importa, ver la obra. Eso es lo que nos basta, y estar dentro de la literatura y vivir de la literatura, pero no vivir en el aspecto económico, sino vivir para la literatura, para crear literatura. Y bueno, este fue el video de hoy. Ya saben, desde Chiapas estamos, por eso siempre hace calor. Y bueno, gracias por todo. Nos vemos pronto en un nuevo video de este su canal Latido de Simio. Ponte a leer. Y si llegara a ver Juan Villoro este video, que lo dudo, no lo sé, me preguntó, bueno, hablamos, le dije que tenía un canal, ¿no? Si lo llega a ver, eres grande, Juan Villoro. Y gracias por todo.